están ustedes? Muy buen día, un gusto de saludarlos. Con el acuerdo de diversas bancadas, un grupo de senadores y senadoras presentó un proyecto de reforma constitucional al sistema político, que establece, por ejemplo, que un partido político solo podrá alzarse con un escaño en el Congreso si obtiene un umbral mínimo de un 5% de los votos válidamente emitidos en una elección parlamentaria. ¿Cuál es el sistema político que rige en Chile? ¿En qué consiste el sistema político? ¿Este proyecto propone cambios de fondo o solo algún tipo de maquillaje? Vamos a conversar con Miguel Ángel Fernández. Él es el subdirector académico de Faro UDD, cientista político de la Universidad del Desarrollo y magíster en gestión pública. ¿Cómo estás tú? Muchas gracias por recibirnos. Buen día. Hola Miriam, buenos días, muchas gracias por la invitación, un gusto para mí estar contigo y hablar de algo tan importante pero que a veces parece tan lejano para la gente, ¿no es cierto? Exactamente. Oye, veo que tú tienes ahí todo un encachado armado con un micrófono, todo listo como para conferencias, ¿no? Así es. Oye, Miguel Ángel, a ver, partamos por lo más básico. ¿Qué es esto de un sistema político para que veamos lo que tenemos hoy y después analicemos, o analices tú más bien, los cambios que se proponen? Fíjate que es una muy buena pregunta porque hay dos conceptos de sistema político. El primero es el amplio, ¿ya? Que es el punto de encuentro donde se toman las diferentes decisiones de un país. Chile, por ejemplo, tiene un sistema político presidencial. Tenemos un presidente de la República desde los albores de nuestra independencia, donde establecemos que el jefe de gobierno y jefe de Estado, la persona que dirige las políticas públicas, pero que además representa al país hacia el mundo, es nuestro presidente. Pero el sistema político va más allá, también tiene un sistema legislativo, donde se discuten las leyes que nos gobiernan. Esto es lo que nosotros estamos más acostumbrados que ocurre en el Congreso. Y Chile tiene una característica propia de los sistemas presidenciales, la mayoría, que es bicameral. Tenemos una Cámara de Diputados y un Senado. Pero la gente de repente se olvida que el sistema político también tiene el sistema judicial. Y son estos tres poderes del Estado los que hacen en conjunto la forma en que nos gobernamos y nos relacionamos con lo público, ¿no es cierto? Entonces, este evento de reforma viene a intentar cambiar una parte del sistema político, que es el Congreso y su composición, las personas que están al interior de el órgano que legisla, que crea las leyes, ¿no es cierto?, que discute aquellas. Y esto es muy importante. Deja darte un ejemplo que la gente lo va a entender de una manera más rápida. Si yo pienso en el Chile del año 1990, el año 2000 o hasta principios del 2010, yo podía nombrarte con los dedos de mis manos la cantidad de partidos políticos que había, ¿no es cierto? Estaba el Partido Comunista, el Partido Socialista, la Democracia Cristiana, Renovación Nacional, la UDI, el Partido Radical, que tiene tanta historia en nuestro país. Pero ¿qué ocurrió en los últimos 7 años? Si yo le pregunto a la gente en la calle, ¿cuántos partidos políticos existen? Se van a perder. Y esa es la verdad, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Solo en el Congreso hoy en día tenemos 21 fuerzas políticas. Y si tomamos además las que están fuera del Congreso, superamos los 30. Y eso hace que para las personas normales que estamos, ¿no es cierto?, preocupados de nuestro día a día, bueno, yo me dedico a estudiar política, por eso puedo darte un poco más de información, pero es muy difícil diferenciar algunos partidos políticos, incluso nombrarlos todos. Entonces, eso es lo que está intentando de alguna manera o intentó este acuerdo que se hizo en el Senado, como tú bien relataste, para intentar de alguna manera decir, mira, tenemos tantos partidos políticos que eso hace que sea mucho más difícil tomar decisiones para solucionar los problemas de la gente. Porque, y esto siempre lo explico a mis alumnos, con esto termino para que conversemos. Si uno tiene que ponerse de acuerdo entre 7 u 8 personas, es bastante más sencillo si hay que ponerse de acuerdo entre 20 o 21. Y en el caso de nuestro país, en nuestro sistema político, lo que nos ocurre es que tenemos tantos partidos políticos que a veces terminamos entrampados en la discusión de un grupo y otro y no logramos avanzar con los temas que a la gente realmente le importan. Oye, este proyecto, por lo que logro entenderte, busca básicamente terminar con esta fragmentación, ¿no?, de la representatividad. Ahora, yo me imagino que, claro, lo que dices tú, Chata, que es difícil ponerse de acuerdo entre 7 personas, imagínate entre 21 o más, ¿no? 30, por Así ejemplo, como es. dices tú, que habría partidos y movimientos, entre partidos y movimientos, Así es. digamos, en Chile en este momento. Esto básicamente, sospecho, que va por el tema de que somos incapaces de ponernos de acuerdo, de ceder un poco, ¿no? Porque, yo no estoy de acuerdo, me salgo, formo otro partido. ¿Es así como Así está hoy pasa. día?
Exactamente, eso es algo que nosotros en ciencia política llamamos el transfugismo político. Y fíjate que aquí hay un tema que es bien interesante. Cuando uno mira la historia de Chile, era difícil salirse de los partidos políticos porque las personas tenían un costo de aquello. Si yo decidía salirme de la democracia cristiana para irme al Partido Socialista, los electores, las personas que votaban por mí, iban a decir, pero ¿cómo es posible? Si yo por usted voté porque estaba en el partido A y ahora se fue al partido B. En los últimos 5 años, esto ha llegado a un récord absoluto con más de 40 diputados cambiándose de partido político de bancada. Entonces, aquí hay dos elementos. Uno, para la gente es más difícil entender qué está ocurriendo, porque hay muchos partidos, muchas personas que se cambian, pero al mismo tiempo también hay menos disciplina partidaria. Y esto es algo muy importante. Uno espera cuando vota por un candidato que representa un partido, que represente ciertos ideales, ciertos valores, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si esa persona se cambia de un día para otro? Las personas terminan navegando en un mundo político mucho más difícil. Y por eso ocurre mucho cuando uno habla con la gente y dice, no entiendo lo que está pasando. Esta persona estaba en A, termina en B y en C. Ahora, tú tocaste un punto, Miriam, que es clave, que es la fragmentación, que es ese concepto un poco más técnico, que básicamente nos dice que tenemos demasiados partidos políticos, hay demasiadas opciones, demasiados actores dentro del juego. Y eso es un efecto directo de lo que fue el cambio del sistema proporcional durante el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Entonces, lo que intenta hacer ahora este proyecto, que aparte hay que decir que el gobierno introdujo nuevas modificaciones al proyecto, es que decía, para que Chile funcione con más certeza y forcemos a los parlamentarios a ponerse de acuerdo, a encontrar soluciones, a no salirse tan rápidamente como decíamos antes, tenemos que dar más disciplina partidaria, que los partidos realmente tengan un peso, pero además de eso poner esto que se le llamaba el umbral, ¿no es cierto? Que si un partido no lograba el 5% de los votos, no puede ingresar al Congreso. ¿Y de dónde nace aquello? Esto es algo que se ocupa en otros países, existe hasta en Alemania, pero nace de la idea de algo que está muy en boca a boca a la gente, que era, ¿cómo es posible que existan ciertos diputados que tienen el 0,5% de los votos, el 1% de los votos, que genera mucha confusión y hasta cierto punto frustración? Porque de repente ocurre que hay un candidato que saca 10% de los votos y queda fuera. Dicen, ¿cómo es posible que eso ocurra? Bueno, eso es porque tenemos un sistema que se llama proporcional, que lo que intenta hacer, ojo con esto, es representar a las fuerzas políticas de una sociedad, pero no necesariamente a la persona que tiene más votos, porque todas las personas que van dentro de un pacto, de un partido, se suma la cantidad de votos que tienen y dependiendo de ello se sacan 1, 2 o 3 escaños. Entonces, ese mecanismo que es bien lejano para la gente, que también se ocupa en los concejales y en los core, por ejemplo, algunas veces genera ¿qué me gusta decirlo? De alguna manera, esta nube o nebulosa alrededor de cómo funciona todo y cómo opera todo, y por eso este proyecto se presenta para intentar corregir ciertos elementos que la verdad nos tienen en el nivel de atomización o fragmentación más alto de los últimos 35 años. Oye, me surgieron todas estas preguntas. De partida, a ver, este no pretende entonces cambiar o reformar en este proyecto, por lo menos, el tema del sistema electoral, ¿no es cierto? Porque No. es cierto lo que dices tú, uno vota por una persona y resulta que esa persona después se cambió de partido. Sí, po. Entonces, aquí viene una cosa más, quizás me voy a salir un poco del tema. ¿Uno vota por las personas o vota por los partidos? Mira. Porque en general uno tiende a decir, no, yo sé que el tema no es por el caudillismo, ¿no es cierto? Pero Sí, uno vota por las personas. Yo por lo menos yo así es. voto por las personas. Me cayó simpático, me cayó bien, lo escuché lo que habló, etcétera. Quizás de repente pienso, obviamente, de qué partido viene, ¿no? ¿No es cierto? Proviene. Pero Así es. pero tampoco uno se cierra en general a decir, ah, no, es que este es de por allá y resulta, pero a mí me interesa, me sirve lo que habla, me dice bien. Eh, ¿Cómo es el tema Es ahí? que tocas un tema muy importante. Las personas en Chile votamos por personas y estamos acostumbrados así. De hecho, esto se refleja muy bien en el sistema de alcaldes, por ejemplo. Uno vota por la persona del alcalde que va candidato porque confía en su trayectoria, confía en que lo va a hacer mejor, quiere un cambio, pero el chileno está acostumbrado a votar por personas, porque al mismo ocurre como presidente y con gobernador regional ahora también. Pero el sistema que rige la elección de diputados, senadores, concejales y cores, porque rigen varias, lo que hace es que uno al votar por una persona también le está dando tácitamente un voto al pacto, al partido. Entonces, si yo voto por Miriam Contreras, por ejemplo, que ella está dentro de una lista del partido A, yo no solamente voto por Miriam, también voto por ese partido. Entonces, y eso es algo muy importante, porque la gente común,
está acostumbrada a votar por personas, porque así siempre ha funcionado la lógica de los primeros cargos en el país. Entonces, se genera esta confusión muy compleja, es decir, ¿las personas nos representa la persona o nos representa el partido por el cual va la persona? En los congresos se quiere que las personas, efectivamente, los diputados, los senadores, respondan a su electorado, pero también que respondan a las ideas políticas del pacto del partido. Y es ahí donde se genera un poco de cortocircuito, si uno quiere decirlo, ¿no es cierto? De una manera sencilla, donde algunas veces las personas dicen, no entiendo por qué si yo voto por A, después de eso él se cambia, o qué bueno que se cambie porque en verdad yo voté por A, no voté por el partido. Pero ojo, el sistema proporcional tiene aquello, cuando yo voto por una persona, también estoy apoyando a ese partido al cual pertenece o al cual le dio el cupo para ser candidato. Oye, y ahí hay otra cosa. Hay muchos independientes que van fuera de pacto, otros que van dentro de un pacto, pero siguen siendo independientes. Y llegado ahí, después se meten, no sé, por A, para no mencionar ninguno, y Sí, resulta que pasado un tiempo se salen del pacto. así es. Fíjate que, Entonces, hay una especie como de aprovechamiento, quizá, no sé si de buena o mala fe, pero que lo hacen respecto de, claro, ir apoyado por un grupo es distinto de ir solito como deo, ¿no es así es. cierto? Pero llegado el momento, a las vueltas del andar por ahí, ¡chum!, se salen. Tam- Eso, ¿qué va a pasar con ellos? Porque también tengo entendido que algo tiene que ver el proyecto y Así es. dice algo así como esa gente que se salga o que ya no participe de este, no sé, no puede seguir nomás. Va a perder el escaño, exactamente. Eso, el proyecto de ley que fue el acuerdo del Senado y también con las mociones que presentó el Ejecutivo, el presidente Boric, establece que si una persona sale electa por un partido, un pacto, y luego renuncia a ella, se fue para la casa. Va a perder su posición en la Cámara o en el Senado. Y esto es para evitar, de alguna manera, que los partidos políticos terminen siendo simples aglomeraciones de candidatos y no tengan una idea común. Fíjate que esto es muy interesante porque cuando uno piensa en los partidos más antiguos, voy a poner el caso del Partido Socialista, que es uno de los partidos más antiguos que están actualmente en el sistema chileno, uno tiene más o menos claridad de qué significa el Partido Socialista en términos de política pública, ¿no es cierto? Por ejemplo, siempre han propugnado el tema de una AFP estatal, etcétera. Pero hay ciertos partidos más nuevos que la gente no tiene tanta claridad de qué es lo que proponen. Y en ese sentido, partidos sólidos y partidos que tengan una línea programática clara, es decir, que la gente pueda más o menos entender qué va a esperar de esas personas cuando gobiernen, son muy relevantes para que la democracia mantenga niveles de salud alta. Esto es lo que en mi disciplina se llama partidos institucionalizados, que significa que son partidos que tienen ideas claras, que tienen vínculos con la ciudadanía y con grupos también de manera clara y que sabemos anticipar lo que van a hacer. Porque tenemos el otro mundo, un mundo donde los partidos son como una marca de cualquier bebida o cualquier cosa que fuese, donde básicamente un cambio de nombre les ayuda a ponerse otra ropa y con eso van a hacer un proceso de marketing. Pero uno espera cierto nivel de coherencia ideológica, de visión del mundo, ¿no es cierto?, en un partido político. Entonces lo que intenta hacer este proyecto es decir, si usted salió electo con ese partido o con ese pacto, que al final del día lo ayudó a usted a llegar al Congreso, y usted decide salirse de ese partido, usted va a tener un costo. Y ese costo va a ser que va a tener que salir de su escaño y quizás volver a competir en un par de años más. Pero no puede ser gratuito el hecho que usted, el partido que lo apoyó y la gente que votó por usted y que al mismo tiempo la gente que votó por los otros candidatos también lo ayudaron a llegar, quede sin ningún nivel de castigo. Y eso es uno de los puntos más claves porque de alguna manera intenta fortalecer al partido político e intenta darle herramientas a la ciudadanía para que las personas en que ellos confiaron al votar, ¿no es cierto?, se mantenga en una línea esperable o alguna línea mínima, ¿no es cierto?, de coherencia. Oye, entonces la pregunta cae de cajón. ¿Qué pasa entonces con los partidos? Hoy día no tienen unos estatutos, no tienen que la gente los conozca por lo menos, de tal manera de que uno pueda decir, mira, sí, yo estoy de acuerdo con esto, con el Partido Nacional. Te estoy Sí, diciendo uno que ya no existe, sí, digamos, pues ¿no? estamos hablando de 1965, y Miriam, pero Más o menos, ¿no? El Partido Nacional, ya, perfecto, están los estatutos, yo los puedo leer, estoy interesado en el tema, etcétera. ¿Qué pasa con los demás? Hoy día, solamente reuniendo un montón de firmas, X, no sé qué cantidad de firmas, ya es partido político o movimiento, no sé qué diferencia hay entre eso, partido y movimiento.
El movimiento político es un grupo de personas que se unen por alguna idea, pero que no están amparadas por la ley todavía. Ya, En cambio, un ya. partido está regulado ante la ley, tiene financiamiento público en caso que tenga escaño, ¿no es cierto? Puede acceder a los espacios de publicidad, como en la franja, por ejemplo, en las elecciones. Entonces, están amparados por la ley chilena. Cuando son movimientos, son grupos de personas. Un partido ya tiene, ¿no es cierto?, la constitución y las leyes de su lado. Ahora, el tema que tú tocas, Miriam, es muy interesante, porque efectivamente, ¿qué le ha pasado a los partidos políticos de Chile? Yo siempre hago este ejercicio. Cuando hago charlas a alumnos de educación media, por ejemplo, una cosa muy básica. ¿Usted me puede decir la diferencia en ideas del Partido Igualdad con el Partido Frente Amplio? Y todos quedan como, no sé. O entre Renovación Nacional y la UDI. Y ahí quizás algunos, porque son partidos más antiguos. O entre el Partido Nacional Libertario y el Partido Republicano. Ejemplos tenemos millones. El Partido Verde y el Partido Ecologista, que son dos partidos distintos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Como tenemos tantos partidos políticos, el partido político tiene algo muy importante, es un atajo de información para la gente. Yo pienso en un partido y pienso en una serie de personajes, en gobiernos, pienso de alguna manera también en ideas, en trayectoria de política pública. Me permite evitar tener que ir a buscar tanta información, porque tenemos muchas cosas que hacer en el día. Pero cuando tenemos tantos partidos y esos partidos no se logran diferenciar en su programa, en sus ideas, terminamos navegando en un mundo casi sin información. Y ahí empieza el problema. Pueden aparecer populismos, ¿no es cierto? Pueden aparecer personas que algunas se aprovechen de ese desorden para intentar tener ganancias propias. Los partidos políticos son fundamentales en democracia, son los que agregan intereses, las preocupaciones de la ciudadanía las llevan a políticas públicas, seleccionan candidatos, etcétera. Entonces, en ese sentido, lo que está ocurriendo hoy en día en Chile, y por eso hay tantas personas que quieren intentar decir, mira, tenemos que buscar una forma de atenuar el número de partidos. No quieren reducirlo, que sean 2 o 3, pero que llegue a un nivel donde hayan 8 o 10 partidos políticos en vez de 30, básicamente, donde podamos tener más herramientas para navegar por el sistema político, básicamente este engranaje del poder. Entonces, lo que está ocurriendo ahora mínimo es eso. Son tantos partidos políticos que esto es como si uno fuera a un supermercado y tuviera que elegir entre 30 marcas de arroz. Nunca voy a tener suficiente información o me va a costar mucho para elegir la correcta. Si tengo 5, 6 o 8 o 10, me va a salir bastante más fácil. La idea nunca es tener una, obviamente. Pero siempre hay que tener una pluralidad con un nivel que permita a la gente acercarse a la política, entender lo que están haciendo los partidos y sus representantes y así también tener control sobre lo que hace la política, que es parte fundamental de cada vez que tenemos elecciones. Oye, entonces aquí también cae otra pregunta de cajón. A ver, ¿cuál es el tema? ¿Por qué no se saben de las diferencias que hay entre un partido y otro? Porque cuando yo tengo candidatos y hay un debate, por ejemplo, ¿no? Se le pregunta por la seguridad nacional. Uh -huh. Todos van a contestar que quieren, obviamente, seguridad, que quieren que uno pueda salir a las 3 de la mañana, da lo mismo, nadie te va a asaltar, no van a haber portonazos, no va a haber nada con respecto a la seguridad. ¿Cuál es la diferencia? Me imagino que es el procedimiento, el Ya. qué va a ser para, pero ¿por qué eso no es fórmula de debate, no es donde se converse, donde se diga el cómo? Porque todos queremos lo mejor Obvio. para la sociedad, ¿no es cierto? Nadie quiere que no, déjenlos nomás no sé, al crimen organizado, ponte tú, no sé. ¿Cómo se hace eso? ¿Por qué los partidos no se han dedicado a enseñar a la población en cómo, cuáles son sus objetivos, ¿no? Sí, ¿Cuáles son sus principios sí. básicos? Mira, ahí, Miriam, tú tienes una crítica muy relevante a los partidos actuales. La verdad es que falta comunicación, falta información y falta educación. Pero pongamos un ejemplo concreto. Nosotros dos estamos conversando y vamos conversando 15 minutos ya, ¿no es cierto? Y tenemos tiempo para desarrollar las ideas. Pero si fuéramos, no dos, fuéramos 8, cada uno tendría que hablar 30 segundos. Y cuando uno tiene poco tiempo, lo que intenta hacer es mostrar un titular bueno que quede resonando en la cabeza de la gente. Entonces, eso es otro elemento importante. Cuando tenemos 30 personas, o vamos a hacer un debate presidencial, y tenemos que invitar a 12 candidatos, igual vamos a disponer de 1 hora y media de tiempo para hablar. Y no vamos a encontrar la profundidad para decir cómo vamos a llegar a ese bien común que todos queremos, ¿no es cierto? Mejorar la seguridad, mejorar la salud, la educación. Porque tú tienes un punto muy claro. Lo importante muchas veces no es lo que te declaran que quieren llegar, es cómo van a llegar hacia allá. ¿Qué leyes van a implementar?
¿Qué mecanismos institucionales van a utilizar? ¿De dónde van a sacar los recursos muchas veces? Que también es fundamental. Entonces, ahí tenemos otro desafío muy importante. Es un desafío que comparten los medios de comunicación, por ejemplo, el trabajo que estás haciendo tú, que compartimos los profesores también que estamos a hacer, y los partidos políticos también, que es buscar mecanismos para poder enseñarle a la ciudadanía cuáles son las ideas, cuáles son los elementos importantes, porque hay algo que es súper clave. Además de eso, no podemos darnos el latón de estar media hora hablando en un lenguaje que nadie entienda, porque la gente tiene preocupaciones con su familia, con su casa, con sus hermanos, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, hay que encontrar una forma, un mecanismo, donde podamos expresarle en manera simple y directa a la gente: este es el camino para llegar allá, en vez de solamente decir cuál es la meta. Y para eso también necesitamos esfuerzos de la sociedad civil mancomunada, que yo me doy cuenta que tu programa tú logras hacer muy bien. Oye, muchas gracias. Oye, vamos a una cosa concreta que propone, tengo ¿Mm? entendido, el proyecto, y es que mientras tanto proponen una norma transitoria de un 4%, porque Así es. claro, ahí van a perder unos cuantos, ¿no es cierto? Hay unos cuantos diputados y senadores que, pum, para la casa, como dijiste tú. Esa es la parte más complicada de estas negociaciones políticas, ¿ah? Porque es la misma Cámara de Diputados que tiene que votar una ley en la cual van a estar afectados ciertas personas que están adentro. Y por eso, de hecho, es probable que el umbral no llegue a buen puerto, si me aprietas a decir, porque al principio parte con 4, después había otra opción dentro del proyecto original, que era armar federaciones de partidos. Si yo soy un partido que no saco el 4%, saco un 2%, pero me uno con otro partido que saca el 3%, tenemos el umbral y logramos estar 4 años en el Congreso. Eso era una buena idea porque iba a generar que los partidos se fueran reduciendo, porque iba a obligar a partidos, por ejemplo, Evópoli, que era un partido que no logra llegar al 5% nacional, a que de alguna manera se tenga que aliar con la UDI, RN, Amarillos, Demócratas, vaya a saber uno, ¿no es cierto? Eso depende de los partidos y sus dirigentes. Pero ahí hay una oportunidad de empezar a reordenar un poco este mapa político chileno y también saber quién es quién. Porque si yo saco menos de 4% en la primera elección y tengo que elegir con quién aliarme de manera unificada para sobrevivir 4 años, voy a tener mucha información hacia dónde voy. Ahora, eso probablemente, Miriam, no va a continuar, porque además el gobierno, de hecho, lo eliminó ese apartado de sus modificaciones que llevó hacia el Congreso. Y al final del día quedamos con disciplina partidaria y con otros elementos más que ingresó el Ejecutivo. Que era, yo encuentro, una buena solución intermedia, de decirle a los partidos y a los candidatos: esfuércense en la próxima elección, pero si no sacan ese 4%, les doy una última oportunidad de que se unan, se fusionen con otro partido para avanzar. Que esto es parecido a lo que pasó con el Partido Liberal y el Partido Conservador, ya que tú llamaste al Partido Nacional, ¿no es cierto? Que efectivamente después de una elección parlamentaria en la década del 60 se unifican en un solo partido. Que eso está bien, porque quizás no habían tantas diferencias en los partidos y termina siendo un conglomerado más sólido, más robusto, que además permita que la gente entienda mejor qué está ocurriendo y cuáles son sus ideas. Oye, para ir terminando, Miguel Ángel, porque se nos está terminando el tiempo, valga lo que hablábamos recién, ¿no? Que nunca hay tiempo, ¿no? Así Pero es. sí, cuéntame, a tu juicio, ¿es un buen proyecto? ¿Debería salir? ¿Debería avanzar? Porque se supone que está avanzando por estos días, ¿no? Así es. Fíjate que hay dos elementos clave. Yo creo que no es una bala de plata, como se le dice, no es la solución a todos los problemas, pero se encamina bien. Especialmente tener más disciplina partidaria me parece correcto, porque los partidos tienen que empoderarse y de alguna manera tienen que diferenciarse. Y también el tema del umbral a mí me parecía muy bien. De hecho, cuando fue la discusión constitucional, llamaron a diferentes expertos, me tocó ir a exponer y yo apostaba por el umbral también, porque encuentro que es un mecanismo sencillo, ¿no es cierto?, de alguna manera, y que además la gente lo entiende, porque la gente entiende que si uno no tiene cierto nivel de votos, no debería participar de las decisiones. Es como de sentido común en ese ámbito. Lamentablemente eso ya no está en el proyecto y probablemente esto termine durmiendo este año electoral en el Congreso, porque si hay algo cuando los políticos, las que están en el Congreso, cuidan su posición, es cuando tienen que ir a elecciones. Entonces, me parece que era un buen camino y uno espera que esto se vuelva a reincorporar en cualquier gobierno futuro, porque la verdad es que en la condición actual que tenemos nos va a costar muchísimo encontrar solución a los múltiples desafíos que tiene el país, porque necesitamos un Congreso donde haya más cooperación, más coordinación y puedan trabajar en conjunto por el bien del país. Y para eso hay que hacer un par de ajustes en las reglas, porque de lo contrario vamos a continuar por el camino que tenemos actual, que yo creo que nadie lo tiene 100% contento. El problema es que van a tener que arreglarlo ellos mismos, como decías Sí, tú,
Entonces va a ser muy difícil y más encima en un año electoral, donde ellos Así mismos es. se están jugando, muchos de ellos a lo mejor tendrían que salir, ¿no es cierto?, de los que Sí, estén ahí votando, así es. De porque hecho, salieron muchos irían. con 1000 votos, con 1200 Sí, votos, que es así nada, mismo. Y por ellos van a ejemplo. votar en contra porque su subsistencia política está puesta en riesgo. Exactamente. Muchas gracias, Miguel Ángel. Ha sido súper claro para contarnos lo poco que alcanzamos a hablar sobre el tema. Podríamos haber estado extendiéndonos muchísimo más. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Muchas gracias, Miren. Para mí un orgullo la invitación, así que espero la gente que lo escuche pueda entender un poco más de algo que yo sé que es complejo. Pero en verdad, muchísimas gracias por la invitación. Le damos las gracias a Miguel Ángel Fernández, subdirector académico de Faro UDD, cientista político de la Universidad del Desarrollo y magíster en gestión pública. Muchas gracias, señoras y señores, por haber estado hoy día en este punto de encuentro.